Te pedimos que tú nos hables, Señor, y que te reveles a cada una de nuestras vidas, Señor. Habla también a mi vida, Señor. Háblame a mí, Señor, para poder, Señor, transmitir el mensaje de una manera digna, Señor, y de una manera completa, Señor, a tu pueblo, Señor. Que puedas tú obrar y tocar, Señor, en cada situación y en cada aspecto de la vida de mis hermanos, Señor, y en mi vida misma también, para poder corregirlo y para poder caminar en base a tu voluntad y propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El tema que tengo para ti en esta noche le he titulado La hora ha llegado. ¿Estás listo? Porque la hora ya llegó para ti y para mí. Y para el Señor llegó hace algunos años. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Juan en el capítulo 12, en el verso número 20. Y vamos a dar lectura al 23. Juan capítulo 12, verso 20, dice la palabra: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muy bien. Dios nos llama de muchas maneras a que podamos reaccionar. ¿Cuántos sabemos eso? Dios nos está alertando constantemente para llamar nuestra atención y que podamos entender la dirección o el camino que tenemos que recorrer en base a su voluntad y a su propósito. Desgraciadamente hay tanta gente que no ve las señales a través de las cuales Dios se revela, no entiende, no discierne, ¿verdad? Dios está llamando nuestra atención y nosotros podemos estar distraídos con tantas cosas. Estamos ocupados y estamos viviendo una vida ajetreada, una vida estresada, y desgraciadamente no tomamos el rumbo que debiéramos de tomar. Una persona angustiada y sin propósito, en una ocasión, déjame contarte esta historia. Esta persona en una ocasión quería saber cuál era el camino correcto y fue con algunas personas para preguntarle qué era lo que más deseaban en la vida. Y esta persona con el primero que fue con un estudiante y le preguntó: a ver, ¿qué es lo que tú más deseas en la vida? Él le dijo: bueno, pues libros, salud y quietud. Esa fue la respuesta que le dio el estudiante. Le hizo la misma pregunta a un prestamista y el prestamista dijo: bueno, pues lo que más deseo en este mundo es dinero, dinero y dinero. A un pobre lo encontró y le dirigió la misma pregunta y sin vacilar le dijo este pobre hombre: lo que quiero es pan, pan y pan. Otra persona iba por la acera caminando, un borracho, un alcohólico, y le dijo: ¿tú qué es lo que más deseas en la vida? Y él dijo: pues aguardiente, tequila o cualquier otro tipo de bebida que puedas darme. Luego se dirigió a su vista hacia una multitud y les preguntó, y ellos le contestaron: riqueza, fama y placeres. Ya desilusionado, se acercó a un hombre que muchos le decían que era un hombre muy sabio, y se acercó con él y le dijo: bueno, ¿qué es lo que tú deseas más en la vida? Y él dijo: bueno, quiero encontrarme cada día más con Cristo. En segundo lugar, quisiera parecerme más a Cristo. Y en tercer lugar, ser como Cristo. Y yo creo que ese debe ser el anhelo y el deseo en la vida de cada uno de nosotros. Hay tantas cosas que la gente anhela, hay tantas cosas que la gente desea, pero desgraciadamente no desea las cosas eternas. Deseamos las cosas pasajeras, las cosas momentáneas. Cada quien en su experiencia tiene un anhelo en su corazón, tiene deseos, pero nosotros como hijos de Dios, nuestro anhelo ferviente y ardiente
ardiente tiene que ser cada día parecernos más al Señor, ser como Él. Y para eso tenemos que estar muy atentos y muy alertas a cada una de las cosas que el Señor nos vaya mostrando en la vida para poder ser cada día más como Él. Dios nos está llamando en este tiempo para que podamos voltear hacia Él, para que podamos buscarle, para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Nadie tiene garantizada la vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La gente está muriendo, jóvenes de todo tipo de edades. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo pues son difíciles. Muchos nunca los habíamos experimentado, pero los estamos viviendo. Y esto nos hace ver más claramente hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Cuáles son los planes que cada uno de nosotros estamos haciendo? ¿Estamos planeando para 10, para 15 años, para 20 años? ¿O estamos planeando para la eternidad? ¿Estás tú construyendo esos tesoros en el cielo que el Señor te está llamando a construir? ¿O en qué está puesta nuestra vista? ¿En qué están puestos nuestros deseos? Jesús entendió cuáles eran los tiempos que Él estaba viviendo. Él pudo reconocerlos y cuál era el propósito y el cumplimiento de ese propósito que tenía aquí en la tierra. Él había venido con un propósito grande. Había venido a sanar a los enfermos, había venido a dar libertad a los cautivos, había venido a abrir las puertas de las cárceles a los que estaban aprisionados por el enemigo, a predicar el año agradable del Señor, a compartir las buenas noticias, el evangelio. Una salvación tan grande fue la que el Señor vino a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que es el regalo más grande que tú y yo podemos tener. Y esa salvación, déjame decirte algo, que iba a venir a través de un proceso doloroso que iba a tener que experimentar nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo pudiéramos alcanzar esa vida eterna y esa salvación que Él tenía decretada para cada una de nuestras vidas, sabiendo que tú y yo no podíamos alcanzarla en nuestras propias fuerzas. ¿Cuál era el proceso que el Señor tuvo que experimentar o por el cual tuvo que pasar? Bueno, Él tuvo que pagar la paga del pecado. Y la paga de nuestro pecado, la factura que nosotros teníamos que pagar, no era dinero, no eran nuestros bienes, no era cualquier cosa, era nuestra vida misma. La paga del pecado era la muerte. Una muerte que tú y yo teníamos que enfrentar por cuanto habíamos pecado, pero una muerte que no íbamos a poder vencer. Él murió y venció a la muerte y nos dio vida juntamente con Él. Y por eso estamos ahorita en un camino de vida y en un camino de salvación. Ahora, ¿cómo supo Jesús que la hora había llegado? ¿A qué se estaba refiriendo con que ya había llegado el tiempo en el cual iba a ser glorificado? Bueno, déjame contarte un poquito la historia de lo que estaba sucediendo de estos pasajes que leímos hace algunos momentos. Como habíamos comentado, Jesús había entrado triunfante por la ciudad de Jerusalén, allí en un pollino, hijo de Ana, como había profetizado el profeta Zacarías. En el capítulo 9, verso 9. Y qué interesante que fue aclamado, fue honrado por toda la gente que lo vio entrar ahí a Jerusalén. Pero mientras estuvo ahí en ese lugar, algo sucedió. Cuando estaba en Jerusalén, tal vez al siguiente día, no lo dice la Biblia, o a los 2 días, pero dentro de este proceso, antes de llegar al aposento alto a tomar la Santa Cena con sus discípulos, llegan unas personas, porque como ustedes saben, se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, pues era un evento muy especial que venía gente de diferentes lugares, de diferentes países. Y ahí estaban unas personas que dice la Escritura que eran griegos. Unos griegos habían venido y se acercaron con Felipe y le dijeron: Felipe, muéstranos, preséntanos con Jesús. Tú eres el discípulo que anda con Jesús, tú eres un seguidor de Él. Te pido un favor, por favor, preséntanos a Jesucristo, preséntanos al Maestro. Lo queremos conocer, hemos escuchado de Él allá en nuestro país, en el lugar donde nosotros estamos.
Felipe va con Andrés y le dice, oye, que unos griegos quieren conocer a Jesús. Ah, bueno, pues vamos a decirle a ver si quiere. Y van con Jesucristo, van con el Señor Jesús y dicen, oye Señor, pues quieren presentarse contigo, quieren que conocerte a ti unas personas que son griegas. Y aquí en este momento el Señor Jesucristo es donde les hace ver algo muy importante. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué tenía que ver que unos griegos quisieran conocer a Jesús? ¿Qué tenía que ver con que la hora del Señor había llegado? Bueno, Jesucristo había venido al pueblo de Israel a algo en especial, a acercarlos al Señor, ¿verdad? Su llamado no fue con los gentiles, su llamado fue con Israel. Dice la Escritura, a los suyos vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Pero ahí entramos todos nosotros. Mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero bueno, Él vino al pueblo de Israel. Por eso cuando la mujer sirofenicia se acercó con Jesús, le dijo, yo no puedo darte el pan de los hijos. El alimento que yo le doy a Israel, las sanidades que estoy manifestando con ellos, espérate tantito. Ya que yo me vaya, van a ir mis discípulos y no le dijo eso, ¿verdad? Pero yo me lo imagino, van a poder ayudarte en tu problema o en la situación que estás esperando que te ayude. ¿Por qué? Porque Jesús había venido exclusivamente al pueblo de Israel. Él estaba enfocado en la misión especial que tenía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vienen estas personas griegas y empiezan a preguntar por él. Y el Señor ahí entendió, ya se está empezando a correr mi fama, ya están empezando a conocer de mí, ya están acercándose al plan glorioso que yo tengo para ellos. Ya es el tiempo en el cual yo tengo que ser glorificado. Y bueno, Él tenía que cumplir la misión más importante, ir a la cruz, dar su vida por ti y por mí. Y yo quisiera hablarte de unas palabras, unos principios que enseñó el Señor Jesucristo a las personas después de haber expresado estas palabras, después de saber que Él tenía ya que ser glorificado, después de que tenía que ir al Padre. Él pudo expresar esto. Y yo quisiera que pudiéramos ir viendo cada uno de estos 5 principios que Él estableció a través de las Escrituras, para que tú y yo podamos también conocerlos y entendamos que esos principios también se pueden aplicar a nuestra vida. Jesús estaba hablando de Él mismo y de las cosas que le iban a suceder a Él, pero también estaba transmitiendo ese mensaje a cada uno de nosotros para poder caminar en la misma dirección. La primera cosa que podemos nosotros ver es que Jesús sería glorificado. Ahí, como leímos hace algunos momentos en el capítulo número 12 de Juan, versículo número 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿qué significa ser glorificado? ¿A qué se refería el Señor cuando decía que iba a ser glorificado? Bueno, la palabra glorificado viene del griego, o sea, es una traducción. Recuerda que la Biblia, el Nuevo Testamento está traducido del griego. Entonces, en el original, la palabra glorificado es doxazo, lo cual es enaltecer, honrar o alabar. Entonces iba a ser el tiempo a través del cual el Señor Jesucristo iba a ser enaltecido, honrado y alabado. Eso significaba ser glorificado. Ahora, ¿por quién iba a ser glorificado? Nuestro Señor Jesucristo iba a ser glorificado por el Padre. El libro de Juan, capítulo 17, verso 1, yéndonos un poquito más adelante. El libro de Juan es muy interesante porque creo que hasta el versículo 12 habla de las cosas que el Señor vivió hasta llegar a Jerusalén.
¿verdad? Y después de ahí nos habla de esa semana que experimentó el Señor hasta llegar a su muerte y a su resurrección. Es muy interesante este libro de Juan. Entonces aquí vienen muchas enseñanzas que no vienen en los otros evangelios, sino que vienen aquí habladas por el apóstol Juan, específicas. Por eso tú puedes ver que este libro es muy diferente a los primeros 3 evangelios. Y a través de ello, bueno, pues vamos a conocer algunas cosas interesantes. Y esto sucede, el capítulo 17 de Juan, está orando el Señor. Es una oración que el Señor levanta por sus discípulos, por los que iban a conocerle a Él, por los que iban a venir después de sus discípulos. Y Él dice estas cosas ahí en el verso número 1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. El Señor iba a glorificar a su Hijo para que su Hijo también le diera gloria a Dios. Al ser glorificado Jesús, Él iba a glorificar al Padre, y esto iba a resultar pues en algo muy especial. En el siguiente verso dice, en el verso número 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Para qué iba a ser glorificado nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues para que Él pudiera tener el poder de darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Era necesario que sucedieran algunas cosas muy importantes. Y aquí vamos al punto número 2. ¿Qué tenía que suceder para que el Señor Jesucristo fuera glorificado? Bueno, tenía que venir el proceso de muerte. Si vamos ahí a donde estábamos leyendo, en el capítulo 12, versículo número 24 de Juan, está diciendo el Señor Jesucristo: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien. Nadie quiere morir. ¿Cuántos se quieren morir ahorita? Ninguno, ¿verdad? Bueno, espero. Si no, no levanten la mano. Ya vienen conmigo al último para orar. Pero bueno, nadie quiere morir. Por lo regular, todos estamos aferrados a la vida. No queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos ver sufrir inclusive a nuestros seres queridos. ¿A quién le gusta ver enfermo a un familiar querido con el cual has pasado mucho tiempo, con el cual has disfrutado, con el cual has experimentado tiempos de gozo, tiempos de alegría, y de repente verlo enfermo, verlo en cama, en un hospital, o verlo en cualquier situación? Yo creo que en este tiempo muchos de nosotros hemos experimentado ese dolor, ¿verdad? De poder ver a nuestra propia familia a un punto pues de muerte muy difícil. Hay veces que recuerdo los momentos, ¿verdad? Que yo tenía con mi padre, por ejemplo, ahora que experimentamos esta situación ahí con él, y recuerdo los momentos de alegría, los momentos donde estábamos toda la familia juntos, no sé, gozándonos, ¿verdad? En alguna comida, cena, lo que fuera, o simplemente por el gusto de visitarlos y reunirnos con ellos, los días que viajamos, los días que hicimos tantas cosas, y de repente, ¡pum!, viene un proceso tan doloroso como es el proceso de la muerte. Qué difícil, más cuando ves que una persona está llena de vida, que no está sufriendo, que no tiene años sufriendo, padeciendo de alguna situación, o que su calidad de vida ha menguado. Pues como que llega a ser de mucho impacto para ti. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para la muerte. Fuimos creados para tener vida. Y qué interesante que es a través del pecado que nosotros tenemos que enfrentar esta situación. Por eso es que por la culpa del pecado, nuestro Señor Jesucristo también tuvo que venir a pagar el precio que nosotros merecíamos pagar. La muerte es una transición para algo bueno para muchas personas, pero es una transición para algo no tan bueno para muchos otros. Jonathan Edwards dijo estas palabras: este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá que soportar. Pero dijo también: y es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. Entonces, pues, ¿de qué lado estás tú, verdad? Tal vez no van a ser
la mejor vida que puedas tú tener aquí en la tierra. Pero déjame decirte que no se compara en nada con la gloria que vamos a tener en el cielo. Tal vez podamos tener una buena vida aquí, pero de la misma manera la comparación es de un extremo a otro. Asimismo, la gente está buscando tantas cosas temporales para tener su mejor vida aquí, sin entender que van hacia un infierno muy triste y doloroso por toda la eternidad. Para que puedas experimentar la vida abundante en Cristo, tienes que hacer algo que la mayoría de la gente no quiere hacer, que es morir a sus deseos, que es morir a su estilo de vida, que es morir a sus planes, que es morir a sus propósitos, que es morir a su carne. Tenemos que morir a toda esa naturaleza carnal que nos está deteniendo para poder enfrentar esa transición a poder vivir una vida eterna en Cristo y una vida abundante desde este tiempo hasta el momento en el cual el Señor nos llame allá a su presencia. Si no pasamos el proceso de muerte, nunca podremos experimentar las mejores cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Jesús estaba hablando de sí mismo. Es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, porque si no, no va a haber un fruto. Estaba hablando de él, no estaba hablando de ti y de mí, pero era una enseñanza, era como ese dicho que dicen: te digo a ti, Pedro, para que escuche Juan, o al revés, no sé, ¿verdad? Pero algo así parecido. Te estoy diciendo de mí para que escuches que tú también tienes que morir, que tú tienes que pasar también por ese proceso, ¿verdad? Espiritual y físico. Pero qué importante es que tomemos el paso espiritual, primeramente para no tener una segunda muerte por toda la eternidad. Renunciar al pecado es algo muy difícil. ¿Cuántos se nos hizo difícil renunciar al pecado? Renunciar a una vida pasada, pues nomás yo, ¿verdad? Bueno, si hay alguien, pues ahí me avisa. Pero para mí fue difícil renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es atractivo. Si no fuera atractivo el pecado, pues nadie lo buscaría. ¿Para qué hacer algo que me va a destruir, que me va a causar dolor, que me va a llevar a la muerte, que me va a llevar al infierno? Es atractivo. Es deseoso, es un deseo que pues viene, ¿verdad? Un deseo distorsionado, porque el diablo siempre quiere distorsionar las cosas que el Señor trae para la vida de cada uno de nosotros. Y el enemigo quiere engañarnos para que podamos tomar decisiones incorrectas y llevarnos al infierno, para pagar el precio juntamente con él. Pero qué importante es que podamos renunciar a esa vida para experimentar la nueva vida que tiene Cristo para nosotros. Pero es difícil. Nadie quiere comprometerse a morir. Nadie quiere comprometerse a dejar de vivir en el pecado. Por ejemplo, dirá alguno que tiene resentimientos y que no quiere perdonar a una persona que le hizo daño. Pues yo, ¿por qué le voy a perdonar? Si tú no sabes todas las cosas que me hizo, los problemas que yo tengo ahora por causa de esa persona, por causa de esas personas, no se merecen que les perdone. Entonces, en ese momento no queremos morir a los resentimientos. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos odiando a esa persona, pero desgraciadamente a esa persona no le va a pasar nada, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente para los que tienen el resentimiento. ¿Por qué? El que va a salir dañado pues eres tú mismo. Alguien dirá: pero ¿por qué dejar de embriagarme o de drogarme? Porque me hace sentir tan bien. Bueno, pues tiene que morir a ello la persona para poder experimentar una nueva vida en Cristo, una nueva vida, un gozo ya no artificial, sino un gozo natural que Dios viene a poner en el corazón de la gente que le sigue y que quiere andar en sus caminos. La persona que tiene falta de perdón tiene que morir a ese sentimiento de no querer perdonar para poder experimentar ahora una nueva vida con un corazón sano, con un corazón que no esté afligido ni angustiado. Tenemos que pasar un proceso de muerte a vida. El problema es de que nadie quiere perder lo que tiene, por más malo que sea. Que preferimos quedarnos con nuestro pecado, con nuestras angustias, con nuestro dolor, a tener que comprometernos a morir
para experimentar la nueva vida que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte que no hay nada mejor que la vida que el Señor quiere traer a cada una de nuestras vidas también. Hay veces que eso no cabe en nuestra mente. Hay veces que no entendemos que el morir a esas cosas van a traer una nueva vida a nosotros diferente. Los discípulos tampoco lo creían. Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía: es necesario que yo muera para que haya mucho fruto. Tal vez ellos pudieron decir: pero ¿por qué tienes que morir? Pues si está mejor contigo, está mejor que tú estés con nosotros. Mira todos los milagros que haces, nosotros te vamos a acompañar, te vamos a servir, vamos a hacer lo que tú quieras, pero no te vayas. Llevas apenas 3 años, mira, ya los griegos se están preguntando. Al ratito vienen los alemanes o los bárbaros, o no sé cómo se llamarían en ese tiempo, ¿verdad? Los mongoles y los de la India. ¿Y tú crees que el Señor no tendría un ministerio mundial si no hubiera seguido? Pero déjame decirte que iba a ser limitado el fruto a comparación del fruto que Él manifestó en la vida de aquellos que le seguían. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que salir de su estado de confort, tuvieron que morir a la comodidad de ver a Jesús haciendo todo, y ellos tuvieron que enfrentar los mismos padecimientos y las mismas cosas que Jesús enfrentó. La mayoría de ellos, 11 de los 12 discípulos, tuvieron que morir sacrificados. Bueno, Judas se ahorcó, pero tuvieron que morir como mártires por seguir a Cristo, por amarlo a Él. Dieron su vida por muchas personas que llegaron a conocerle, y se extendió. Dio un fruto abundante el Señor a través de su muerte. Dios sabe siempre cuál es la mejor opción para que nos vaya bien y para que se cumplan los propósitos que Él tiene para nosotros. Y esa parte tan difícil que es la muerte, muchas veces que nosotros no queremos experimentar, y no me refiero a la muerte física, me refiero al morir a nuestros deseos y a todos esos anhelos que no queremos soltar, ¿verdad? Que no queremos entregarle al Señor. Pues es lo que el Señor nos llama a poder dejar para experimentar una nueva vida en Él y cosas grandes y maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. La tercera cosa que yo puedo ver en este pasaje es que tenemos que quitarle el amor a lo terrenal. Fíjate muy bien ahí lo que dice en el verso 25, un verso más adelante. Hablando Jesús de sí mismo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nuevamente, como les comentaba, Jesús estaba hablando de sí mismo para que los demás lo oyeran. Jesús estaba diciendo: la gente que me sigue, imagínate, vean toda la gente que me está siguiendo. Tengo un ministerio poderoso, tengo credibilidad, hago mis milagros, hago tantas cosas, ¿verdad? Tengo mis detractores, pero pues puedo con ellos. Mi futuro puede ser más glorioso aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si Jesús hubiera pensado de esa manera? ¿Qué pasaría si Jesús hubiera puesto su mirada en todos sus logros, en todo el éxito que Él había logrado, ¿verdad?, aquí en la tierra, y en todas las cosas que iban a venir? Porque iba a ser un ministerio poderoso el que Jesús iba a manifestar. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues que no hubiera cumplido el propósito de Dios, porque estuviera tal vez amando más a su ministerio que obedecer al Señor, amando más las bendiciones que al Señor que dio las bendiciones. Satanás en su momento lo quiso engañar. ¿Sabías tú eso? Bueno, todos lo sabemos, o la mayoría lo sabemos. Cuando estaba ahí en el desierto, aquellos momentos en donde fue tentado, aquellos momentos en donde el enemigo vino y le dijo: mira, te ofrezco todos los bienes de este mundo, ¿verdad? De ahí salieron los del mira todo esto, mijo, ¿verdad? Los de la Cheyenne. De ahí aprendieron. ¿Por qué? Porque Satanás le estaba enseñando todos los reinos del mundo a Jesús. Todos. Él era el príncipe de este siglo. Mira, si te postras y me adoras, yo te los voy a entregar a ti.
vas a tener. Es más, si quieres seguir predicando y hablando de ti, lo que tú quieras, nada más póstrate y adora. Qué interesante, que fue una tentación, que la Biblia habla que Jesús fue tentado. ¿Qué significa ser tentado? Que eres atraído, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo? Pues era el Rey de la Gloria. Sí, pero estaba en esta naturaleza pecaminosa. Y Jesús fue tentado. Si no, no diría que fueron tentaciones la Biblia. Pero ¿qué dijo? Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y vete de mí, Satanás, y el enemigo se fue. El enemigo huyó. El problema es que muchas veces estamos tan arraigados a las cosas de este mundo. Las cosas que este mundo ofrece, por más buenas que las veas, nunca van a satisfacer nuestra vida. Van a ser como nada. Hay veces que la gente construye. ¿Y de qué le sirve? Lo disfruta otra persona porque se muere o ya no pudo desarrollar o ya no pudo hacer porque tenía su vista enfocada en las cosas terrenales. Las cosas de este mundo nunca nos van a llenar. Por eso nuestro enfoque no debe de estar en ellas. No te digo que no trabajes, no te digo que no emprendas, no te digo que no trates de darle lo mejor a tu familia. Lo que te estoy tratando de decir es que tu enfoque tiene que estar puesto en la eternidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Así lo dice Él. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. El Señor mismo lo estaba hablando. Decía, es necesario que yo muera, ¿verdad? Es necesario que el grano muera. El que ama su vida, el que ama todo lo que puede tener en estos 50, 60, 80, 90 años, 100 años, ponle tú. El que ama ese corto espacio de tiempo va a perder el propósito, va a perder el diseño de Dios, va a perder los sueños de Dios para su vida. Yo creo que cuando estemos en la eternidad nos vamos a dar cuenta de cuántas coronas perdimos, de cuántas cosas que el Señor nos estaba pidiendo que hiciéramos y no hicimos, de tantas cosas que delegamos o relegamos porque teníamos mucho trabajo, porque teníamos que hacer otras cosas. Nos vamos a arrepentir, nos vamos a avergonzar delante del Señor de todas las cosas que perdimos por no tener nuestro enfoque en las cosas eternas. Jesús lo perdió todo y lo perdió de una manera muy trágica. Él mismo se entregó por ti y por mí, porque su mirada no estaba puesta en lo terrenal, su mirada puesta estaba en la eternidad, su mirada estaba puesta en el galardón, su mirada estaba puesta en lo que el Padre le había dicho a él. Y qué importante es que tú y yo podamos ser sensibles a esas llamadas de atención que el Señor nos está dando en este tiempo, para poder voltear nuestros ojos hacia Él y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No quiero distraerme con tantas cosas. Ahorita estamos llenos de distractores. Te metes a ver un versículo ahí en la palabra y ya te enganchaste con Facebook y con YouTube y con todos los demás, ¿verdad? No puedes ver uno porque sin acabarlo, porque ya estás viendo otro. Y el enemigo ahorita nos está atrapando, nos está ganchando para distraernos de las cosas que el Señor nos quiere hablar. Decía el pastor Roger: es mejor que tengan menos Facebook y más book, ¿verdad? Más Biblia. Muy bien. La cuarta cosa: tenemos que servirle y seguirle. Es otro principio. Síguele, sírvele y síguele. Muy bien. Vamos allá al libro de Juan, capítulo 12, en el verso número 26. Siguiente verso: si alguno me sirve, sígame. Chihuahua, ¿qué no es lo mismo? Pues si ya lo sirves es porque le sigues, ¿no? Dice el Señor: y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirviere, mi Padre le honrará. Interesante. La honra, la distinción y la grandeza se obtienen en el servicio. Cuando servimos a los demás por amor a Jesús,
vamos a estar encaminados en la dirección correcta. Ahora, ¿de dónde nace el servicio al Señor? ¿De dónde nace el querer honrarle a Él, el quererle servir a Él? El querer que la gente le conozca al Señor. En los dones o en los talentos o en las cosas que el Señor nos ha dado o nos ha puesto, en el ministerio que Él nos quiere llevar a cada uno. Yo creo que todo nace de un corazón que le ama. Un corazón que le ama es un corazón que está dispuesto a obedecerle. Y si lo obedece es porque se va a dejar guiar por Él. Un corazón que le ama al Señor es un corazón que le sirve, y un corazón que le sirve es un corazón que tiene que estar dispuesto a obedecerle y hacer lo que Él nos pide. El servicio al Señor Jesucristo es incondicional. Tenemos que estar dispuestos a todo por tal de servirlo a Él. Servir a Dios, déjame decirte que no es servirnos a nosotros, no es hacer lo que nosotros nos guste hacer. No es cumplir con los propósitos o las metas que nosotros queremos tener en la vida cristiana, aún en tener un ministerio cristiano exitoso. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que servirle al Señor en base a lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque yo puedo servir al Señor en base a lo que yo quisiera hacer, en base a lo que yo puedo hacer. Pero qué interesante es cuando yo me dejo guiar por Él y le sirvo en lo que Él quiera que yo haga. Yo puedo encontrarme peleando con el Señor cuando estoy queriendo hacer algo que Él no me está pidiendo que yo haga. Cuando yo estoy queriendo hacer algo que el Señor puede estar haciendo algo especial, por ejemplo, y yo me pongo a entorpecer sus planes para mi vida. Porque ¿qué pasa cuando el Señor quiere hacer algo en mí y yo me pongo a hacer otras cosas? ¿Ya el plan del Señor se entorpece o no? ¿Sí o no? No. El Señor escoge a otro. A Saúl lo había escogido el Señor para un plan en especial, ¿verdad? Para ser el rey de Israel. Y muy probablemente el Mesías hubiera venido de la estirpe de Saúl. Pero no fue así. Porque un día Saúl, falló. Se rebeló contra el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Me pesa haber puesto a este hombre por rey, pero me he encontrado a otro que está dispuesto a hacer mi voluntad. O sea, los planes del Señor siguen. Los individuos cambian si es que no cumplen el llamado y el propósito. ¿Cuál es el llamado que tú tienes? ¿Cuáles son las cosas a las cuales te está guiando el Señor? Bueno, déjame te digo cuál es tu llamado. ¿Cuál es el ministerio que Dios tiene para ti? Se los voy a decir a todos, ¿verdad? Para que sepan, por si tenías alguna duda de cuál era el propósito de Dios para tu vida. Tu llamado es obedecer al Señor. Ahí se resume todo. Ser obediente a Él. Y cuando tú eres obediente al Señor, Él te va llevando de gloria en gloria. El que le es fiel en lo poco, ¿qué dice? Lo va poniendo en lo mucho. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos extendiéndonos, vamos dando fruto, vamos impactando la vida de otras personas, de otras familias, a medida de que hacemos ¿qué? De que le obedecemos. Tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor y a no seguirnos guiando por nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos. Y por último, la hora ha llegado. ¿Ok? Ya mero llega la hora, ya vamos a acabar. Libro de Juan, capítulo 12, versículo número 27. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para eso había llegado el Señor. Él tenía
un plan específico. Su plan no era ser el rey de las naciones en ese momento, no era un reino terrenal. Por eso le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Tú eres rey, le dijo. Pues tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Es algo más glorioso, más grande todavía, que yo tengo que hacer. Para ese punto había llegado el Señor. En el camino del Señor va a haber puntos decisivos que van a marcar tu vida. Tal vez tú ya has tenido algunos de esos puntos, porque estos puntos vienen a ser una diferencia de un antes y de un después. Cosas que sucedieron que nos marcaron para bien, porque un encuentro con Cristo siempre nos va a marcar para bien. Va a haber ocasiones en que van a llegar situaciones en nuestra vida y que vamos a tomar también un camino incorrecto y que nos vamos a perder de tantas bendiciones del Señor. Pero bueno, muchos podemos tener decisiones o situaciones diferentes que vamos a enfrentar y que Dios las preparó porque quería usarte para algo más grande, porque quería el Señor cumplir ese sueño y ese anhelo que tenía para ti. Y tal vez esas cosas que van a venir no sean de las más agradables que puedas tú experimentar. Jesús no estaba experimentando una ida de vacaciones a Cancún. Jesús estaba experimentando un proceso muy doloroso, no solo por la muerte física que iba a enfrentar, sino también por la separación con el Padre que iba a tener a causa del pecado. Él y el Padre eran unos, pero dice la palabra que el Padre volteó sus ojos de él cuando estaba ahí en la cruz y le dijo: el Señor Jesucristo, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando tu maldad y mi maldad, mi pecado y tu pecado. Cada una de esas cosas que Dios preparó, puedes estarla inclusive enfrentando en este tiempo. Y tienes que estar preparado y atento para saber si esta es la hora en la cual el Señor se quiere glorificar en tu vida y quiere llevarte a una nueva vida, quiere llevarte a nuevos cambios, quiere llevarte a una restauración completa en ti. Mardoqueo, si nos vamos algunos siglos atrás, en una época en donde su sobrina Esther había llegado a ser la reina y donde un hombre llamado Amán quería destruir a todos los judíos sin saber que la reina Esther era judía también. Este hombre perverso que tenía un nivel muy alto en el gobierno había ordenado la muerte de todos los judíos. Y Mardoqueo se acerca con Esther para decirle: ¿sabes qué? Tienes que ir con el rey, porque el rey aprobó esta ley y él no sabe que tú eres judía y que esa ley viene del corazón perverso de un hombre que lo engañó para que pudiera firmar esa ley, porque él decía que los judíos se querían sublevar y levantar y destruir el reino. Y le dice Esther estas palabras: es que, tío, tú no sabes, yo no puedo ir con el rey porque no me ha llamado. Ah, no te ha llamado el rey. Dice: mira, ¿qué pasa si no vas? Bueno, pues es que si voy, yo corro el riesgo de que si no extiende su báculo, me va a matar, voy a perder la vida. Dicen: bueno, pues muy interesante tu punto, nada más déjame decirte algo en especial. No creas que tú vas a escapar a esta orden más que otro judío. Y ahí en el libro de Esther, capítulo 4, en el versículo 14 le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna, ¿qué? Otra parte. O sea, Dios te quiere usar a ti, Esther, pero tú no sabes que Dios te puso como esposa del rey para esto en especial. Enfrentaste todo un proceso tan largo para llegar a este punto. Y si tú no haces lo que Dios te está pidiendo, lo que yo te estoy pidiendo a través del Señor, déjame decirte que no hay problema. Va a venir respiro y liberación de algún lugar.
mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Qué difícil se la puso esa situación. Qué complicada esa, pues muchos dijeran, no, me estás maldiciendo. No, era una realidad. Si tú no quieres hacerlo, si tú no quieres arriesgarte, si tú no quieres tomar la decisión de hacer lo que Dios te está pidiendo, no te preocupes, no lo hagas, otro lo va a hacer. Otro se va a encargar. Respiro y liberación vendrá de una o de otra manera. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? Esther no sabía, no entendía ahí todavía. Mardoqueo estaba atento, un hombre muy sabio, con mucho discernimiento. Si tú ves el libro de Esther, te vas a dar cuenta de todas las palabras que este hombre, cada vez que este hombre hablaba, era algo poderoso lo que expresaba. Pero él sabía los tiempos, porque era sabio, porque era entendido de esos tiempos. Tú no sabes, Esther, si para esta hora tú llegaste. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en el cual el Señor se quiere manifestar sobre tu vida. Hoy es el tiempo en el cual tú le tienes que servir a Él. Hoy es el tiempo en el cual tú tienes que acercarte a Él. La hora es esta, no la dejes pasar. No desperdicies tu tiempo. Construye en el reino de Dios. No le delegues tu corona a otro. Que nadie tome tu corona, dice la palabra. Porque mira, el Señor lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. ¿Cuántos queremos estar en el propósito del Señor? Un niño de 7 años, una vez escuché esta historia. Un niño de 7 años quería saber por qué había nacido. Muchos tenemos esa interrogante, ¿verdad? Y se lo preguntó a su padre, y su padre le dijo que él y su mamá habían orado y le habían pedido a Dios un niño. Y el pequeño, pues, interrogador no estaba muy satisfecho con la respuesta que le había dado su padre. Y le dice, ¿cómo? ¿Eso es todo? O sea, estoy aquí porque tú y mi mamá le pidieron al Señor un niño. Y bueno, le dice el papá, bueno, déjame decirte, hijo, que Dios tiene un propósito grande para cada persona. Y por lo mismo, bueno, el Señor pues le conserva la vida para que cumpla ese propósito, ese llamado. Tiempo después, este niño estaba subiendo un árbol y tuvo una caída muy, muy fuerte, al punto de pues estar en un hospital muy grave, ¿verdad? Y mucha gente creyó que este niño iba a morir. Y tiempo después, por los tratos y las oraciones que se hicieron por él, pues a este niño se pudo levantar. Y fue muy interesante cuando este niño regresa con su papá y le dice, papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre le dijo, sí, hijito, sí lo recuerdo. Y el niño le contestó, tal vez por esto Dios no quiso que yo muriera en este accidente. Enseguida el Señor le dijo, enseguida el niño le dijo al Señor, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Y qué interesante es que tú y yo podamos saber que tenemos un llamado de Dios muy grande. Tú tienes que pensar en grande. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es grande. Él dice en su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Dios tiene un galardón grande allá en los cielos. Es más, tú tienes que ver tu vida como si estuvieras allá. Porque lo que construyamos aquí en la tierra es lo que vamos a desarrollar allá en los cielos. Yo quiero construir mi casa, ¿verdad?, espiritual con materiales preciosos. ¿Cómo son los materiales que tú estás utilizando? Heno, hojarasca, ¿verdad?, como dice la palabra. ¿Quieres pasar de panzazo, llegar al cielo de panzazo? ¿O quieres desarrollar al máximo potencial las cosas que Dios ha puesto en tu vida?
¿Quieres alcanzar a cumplir ese llamado y a dar el fruto abundante que el Señor está demandando para cada uno de nosotros? La gente se está yendo al infierno, mientras nosotros muchas veces le delegamos a otros la responsabilidad que nosotros tenemos de compartir el evangelio. La responsabilidad que se nos ha entregado de parte de Dios para cumplir el llamado y el propósito que tiene para nosotros, que es predicar la palabra donde quiera que nosotros andamos. Dios quiere hacer cosas grandes, cosas gloriosas en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿ha llegado tu hora? ¿Es el tiempo del Señor para ti? Pregúntatelo y respóndetelo. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que tú te puedas glorificar en cada una de nuestras vidas. Sabemos que hay tantos cambios, Señor, que tienen que ser hechos en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tenemos que estar más atentos a escuchar tu voz, como hemos visto aquí a través de este pasaje, Señor. Sabemos que tenemos que caminar en esa dirección, Señor, correcta, en la cual tú nos quieres llevar. No queremos desviarnos, Señor, con tantos distractores que hay en este momento y en este tiempo. Queremos, Señor, afirmarnos en tus caminos. Queremos andar en tus pasos, Señor. Queremos caminar, Señor, día tras día en la dirección que tú nos estás mandando. Ser obedientes a ti, Señor. Caminar contigo. Ser fieles, como tú dices en tu palabra, en lo poco, para que tú puedas llevarnos cada vez a más, Señor. Y no lo hacemos, Señor, por un egoísmo aún, para poder tener ministerios exitosos o para poder estar mejor que otras personas, Señor. Queremos cumplir el llamado y el propósito que tú has puesto en específico, Señor, en cada uno de nosotros. Llévanos a caminar en ti. Que no perdamos de vista las cosas que tú ya has hecho en cada una de nuestras vidas. Esas llamadas de atención que tú has tenido para cada una de nuestras vidas, Señor. Que podamos estar atentos a tu voz para ser guiados por tu Santo Espíritu y alcanzar todas las cosas a las cuales nos quieres llevar, Señor. Toca a tu pueblo, Señor. Toca a tus hijos. Llévanos a conocerte más, a entender tu voluntad, Señor, a entender tus caminos, a entender tus propósitos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús. Y con tus ojos cerrados, yo quisiera hacer una oración por aquellos que están recibiendo un llamado de Dios en este tiempo. Si Dios te está hablando a tu corazón, a tu alma, para cumplir un llamado poderoso, un llamado glorioso de parte de Él. Un llamado que tiene que comenzar con un corazón dispuesto a hacer su voluntad, a entregar tu propia vida, a morir a tus deseos, a morir a tus planes y a que los planes del Señor puedan hacerse una realidad en ti. Si el Señor te está hablando y tú sientes que ya es la hora que el Señor ha puesto para ti, ponte ahí de pie en tu lugar y dile: Señor, yo quiero cumplir ese llamado, yo quiero cumplir ese propósito. No quiero que nada me estorbe, no quiero que nada me detenga a poder alcanzar las cosas que tú tienes para mi vida. Dios quiere hacer cosas gloriosas, cosas poderosas en ti. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú les conoces, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida y la decisión que están tomando, Señor, de poder acercarse delante de tu presencia, de pagar ese precio, Señor, que sabemos que es grande, porque implica nuestra propia vida, implica nuestros deseos, implica nuestros sueños, Señor, implica los mejores propósitos que tenemos para cada uno de nosotros. Pero implica también, Señor, alcanzar el sueño que hay en ti para nosotros, alcanzar tu propósito eterno, dar el fruto que tú demandas en cada una de nuestras vidas. Y yo oro, Señor,
para que ese fluir de tu presencia, Señor, ese fluir de tu espíritu pueda descender sobre cada vida, Señor. Pueda tocar lo más profundo del corazón de mis hermanos, Señor. Su espíritu, Señor. Pueda ser revelada, Señor, tu voz. Pueda ser, Señor, transmitida, Señor, esa dirección para que ellos puedan caminar en ella. Y a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los padecimientos, a pesar de las mentiras que el enemigo quiera traer a sus vidas para desviarles, Señor, que nada estorbe el llamado poderoso y glorioso que tú tienes para cada uno, Padre. Levántate, Señor, en cada uno. Que ese fruto que tú derramaste sobre la vida de tus discípulos, Señor, y a través del cual, Señor, ellos dieron un fruto abundante y glorioso para ti, pueda ser derramado también en la vida de mis hermanos, Señor, y ellos puedan experimentar de tu gloria y de tu poder. Ellos puedan ver tu gracia bendita, Señor, corriendo por sus vidas, Señor, tu Espíritu Santo siendo derramados con poder, Señor, sobre de ellos, tocándoles, transformándoles, llenándoles de ti. Fluye, Señor, con poder. Fluye con tu presencia. En el nombre de Jesús.